Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo y nueva semana de Así Somos. Hoy día vamos a hacer, como todos los días lunes, AS Actualidad, para que tú comentes desde ya en las redes sociales. Crisis migratoria, aumento de la violencia en el norte, sin lugar a dudas, parte de los titulares que hemos revisado todos estos días. De eso vamos a conversar con el mejor panel de la medianoche y la televisión chilena, con Monty, por supuesto. ¿Cómo estás, Monty? Mike? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Y también con ella, una mujer que nos explica todo en simple, de manera magistral. Ya. Es que yo como que me avergüenzo cuando me haces esas presentaciones. Pero no, al contrario. tengo un currículum tremendo para presentarte todos los días. Oye, vamos a conversar de esto que está pasando en el norte. De hecho, ayer, y varios portales de noticias lo titulaban, aproximadamente 6.000 personas se manifestaron justamente en Iquique contra la migración irregular. Una manifestación, Monty y Yasna, que partió de forma pacífica, de alguna forma, ¿cierto? Con muchas personas con carteles que pedían y encaraban principalmente al gobierno central, al presidente, que necesitaban seguridad, ¿cierto? Iban a pedir ayuda a ciudadanos de Iquique, pero que terminó lamentablemente con hechos de violencia, donde también se sacaron carpas, se incendiaron algunas carpas de personas que ya habían sido retiradas de ese lugar, menos mal, pero que sus pertenencias todavía quedaban ahí. De hecho, estamos viendo algunas imágenes. Hay una imagen que recorrió todos los noticieros de un ciudadano venezolano, Monty, en el suelo, hincado, y una cadena de carabineros resguardando su seguridad. Algunos decían, lo tienen detenido. No, no estaba siendo detenido, él estaba siendo protegido para que justamente ciudadanos que estaban reclamando por la violencia no lo violentaran a él también. Algunos decían, es que él roba, qué sé yo, pero en ese momento no lo habían pillado haciendo absolutamente nada. Eso es lo que se vivió ayer previo al paro que vivimos hoy día también. Exactamente. Algo que se vio también en octubre del año pasado, recordemos el incendio a las carpas de los migrantes, un conflicto que ha ido en escalada, y hoy desde muy tempranito hubo un llamado desde los distintos gremios a generar una paralización. De hecho, muy temprano vimos cómo los camioneros cortaron la ruta en el sector de Bajo Moya. Estamos viendo algunas imágenes de lo que tú comentabas justamente, Michael. Hoy día la verdad es que muchos gremios se sumaron a esta paralización, incluido la SOFRI. Mucha gente, el reclamo que hacía en general era, además de la llegada de principalmente venezolanos que ingresan de manera irregular, en donde ingresa obviamente de todo. O sea, vemos personas que huyen desde su país para buscar nuevos rumbos, ¿cierto? Para venir a trabajar y para generar una vida como cualquier persona normal. Y también entran delincuentes que están generando todos estos conflictos en el norte del país. El principal reclamo, Yasna, de la gente era que había una puerta giratoria que el gobierno no le había podido poner freno. Y recordemos la principal promesa de campaña del presidente Piñera. Él decía, a los delincuentes se les acabó la fiesta, no más puerta giratoria. Y aquí vemos que los delincuentes no solamente expandieron su fiesta, sino que están siendo protagonistas de las fiestas que nunca antes las vimos en nuestro país. Entonces esto nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas, sobre cómo ingresan bandas de crímenes organizados, que ingresan con armamento de guerra. Vimos hace unas pocas semanas el asesinato del empresario de 67 años, Nelson Murúa. Y todo lo que se está generando, Yasna, yo no sé cuál es el análisis que tú puedes hacer con respecto a esta situación que se vive hoy día en Iquique. Lo primero que yo pienso que hay que distinguir entre el crimen organizado y la delincuencia, que es un fenómeno a nivel nacional. Obviamente se acentúa allí donde hay otros conflictos simultáneos. Araucanía está el conflicto del Gualmapu, robo de madera, narcotráfico, y por lo tanto se acentúa también el crimen organizado y el narco. En el caso del norte es lo mismo. Hay otros conflictos, que es la crisis migratoria, y entonces se acentúa la delincuencia, pero está presente en todo Chile. Y es un fenómeno en sí mismo que vale la pena analizar porque está completamente desbordado. Y respecto de la crisis migratoria, que es lo que ha concitado esto en el norte, claramente lo que hay ahí es una incapacidad, y no digo del Estado, sino que del gobierno, porque el gobierno es quien conduce la política migratoria y la policía. Hay un abandono completo y un descontrol y una especie de huelga de brazos caídos que la verdad es que no tiene ninguna explicación.
porque tampoco uno podría pensar, bueno, el gobierno con qué objeto está haciendo esto, es una conspiración en contra de alguien. No me parece, más bien me parece que es incompetencia, incapacidad de enfrentar esto, incapacidad de predecir. Apostaron todas las fichas a el control, a ser impermeable la frontera, y eso sabemos que en todas las experiencias es imposible, claro, aunque construyen muros y zanjas, y por lo tanto no hay una política para dar una respuesta a esta situación. Pero lo que causa todo esto es una crisis humanitaria de carácter regional. Esta es la crisis migratoria más grave que ha tenido Latinoamérica en su historia, y es probablemente la crisis migratoria más grave del mundo, porque supera la Siria, la crisis migratoria de Siria, que causó un éxodo de 6 millones de sirios en la década pasada, generando conflictos, crisis muy parecidas en Turquía, en los países fronterizos, en Grecia, y trataron de contenerlo hasta que generaron estos acuerdos de cuotas por países. Claro. Aquí estamos hablando de 6 millones de venezolanos que están viviendo un éxodo. Entonces no son solo migrantes, son personas desplazadas. Y claro, ¿qué culpa tenemos los chilenos y particularmente los iquiqueños, que son los que están sufriendo el resultado de esta crisis? Bueno, ahí está el problema también. La autoridad nacional tiene que tener una respuesta distinta. Tiene que tener una respuesta distinta, que además las autoridades locales han solicitado. De hecho, el alcalde de Iquique la semana pasada viajó justamente hasta Santiago a reunirse de emergencia. Viajó él sin dar previo aviso, de hecho, a reunirse con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Ahí se encontró que el presidente estaba en Colombia justamente, por lo tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estaba asumiendo como vicepresidente, pero no tenía, y por lo tanto no lo podía recibir. Entonces ahí hubo todo un tema de que él quería llegar a pedir unas explicaciones, no lo recibieron. Después y hay que decirlo, un poco de presión de la prensa también. Ahí le abrieron un poquito las puertas y pudo tener algún tipo de reunión con el subsecretario de Prevención del Delito, que no sé para esta área qué tanta competencia sea, porque lo que venía a hablar principalmente el alcalde de Iquique era el tema de la migración. Era el tema de que hoy día nosotros nos pasó con el equipo de Así Somos cuando fuimos a Iquique. Las plazas estaban llenas, las plazas, las calles, absolutamente todo lleno de migrantes que estaban buscando una mejor calidad de vida y que justamente ponían sus carpas, que era el único lugar donde podían habitar. ¿Cuál era la solución que se encontraba en ese minuto? Porque nos pasó un día, cuando llegamos estaba lleno, al otro día ya no estaba. Entonces dijimos, bueno, ¿los habrán llevado, qué sé yo, a algún albergue? No, básicamente los habían trasladado a otra calle, para sacar como el problema de ese lugar, para que no se viera tan feo en un sector tan público. Entonces uno ahí se da cuenta que no hay ganas, no hay voluntad política, ya no hay un tema, porque esto no es de hoy día, no es de hace una semana. Probablemente hoy día lo estamos mirando y estamos poniendo más hincapié, pero este es un tema que lleva muchísimo tiempo. Es un tema que lleva años justamente. Sí, y yo creo que se acentuó hace más o menos un año y medio. Hablaba hoy día el alcalde Soria, y yo recuerdo perfecto el año pasado. 2019 más o menos, yo creo que en esta misma época, el alcalde de Colchane ya estaba en distintos medios de comunicación evidenciando todo lo que estaba pasando en esa zona con los migrantes que cruzaban de manera irregular, que buscaban refugio, más encima en medio de una crisis sanitaria. Porque eso es lo otro también, la gente ve amenazados sus negocios, ¿cierto? Su estilo de vida. Hoy día la gente tiene miedo que los niños vayan a la playa, cosa que es muy común, que allá la gente haga vida de barrio, por ejemplo. Pero hoy día existen todos estos temores, y tú le modificas la vida al comerciante, a la persona que tiene su pequeño negocio, más encima en una temporada alta para ellos, que es una zona que vive mucho del turismo. Entonces es mucho el daño que se está provocando, y esto los alcaldes de Colchane, de Iquique, el gobernador de Tarapacá, es algo que vienen diciendo públicamente. Yo me acuerdo perfecto, el verano pasado era esta misma situación, quizás hoy día en una escalada un poco más violenta, pero no es algo nuevo. Claro, viene de antes. Y vemos que durante un año no se hizo nada para poder prevenir esto. Yo diría que 2 o 3 incluso. Además que se sabía que la pandemia tenía estancado a un contingente de migrantes muy importante que estaban a la espera en Perú y en Bolivia y en Ecuador de desplazarse hacia Chile. Y por producto de la pandemia y de las medidas de confinamiento se habían mantenido varadas en esos lugares, y ahora están entrando 200 personas diarias. Entonces no hay ninguna ciudad que sea capaz de sostener ese flujo. Hay 3.000, más de 4.000 migrantes varados en las playas, en la ciudad. No es posible, ninguna ciudad puede resistir eso, y por lo tanto aquí la crisis humanitaria no es solo de los migrantes que son desplazados, sino que también de los ciudadanos y las ciudadanas chilenas que no
encuentran una respuesta de la autoridad. Si esto es un desgobierno, no es posible que la autoridad no sea capaz de enfrentar esto. Ahora, ¿cómo se enfrenta? No somos nosotros los llamados a entregar las herramientas, pero por lo menos hay que tener un campamento de refugiados, un campamento humanitario para ese flujo tan abultado. Hay que buscar una respuesta internacional, además, una respuesta por lo menos regional. Una coordinación. Esto requiere la intervención, de hecho hay intervención de ACNUR y de organismos internacionales, pero sin ninguna conducción entre gobiernos. Y como no hay trabajar una aisladamente en el fondo. Claro, si esto requiere una respuesta regional, si esto es un fenómeno migratorio que Chile es como el cuarto receptor de venezolanos, no es el principal. El principal desde luego es Colombia. ¿No? Aquí se acentuó porque además tuvimos un presidente que trató de hacerse de un liderazgo internacional a partir de colaborar con la democratización en Venezuela y llamó a los venezolanos a visitarnos y a venir. Pero resulta que era solo para los que tenían capital, dinero y posibilidades de emigrar de una mejor manera. Pero bastaría con distribuir de manera un poco más homogénea esa población flotante que está en Iquique para aliviar un poco la situación, como primera medida. Yo hay ciertas cosas que no puedo entender. Cómo con tanto tiempo que llevamos hablando de este tema, que se lleva visibilizando en los medios, que el alcalde de Iquique yo creo que por lo menos una vez a la semana tiene contacto con Hola Chile, hace mucho rato hablando de todos estos problemas, todavía no existe una visita al lugar. Se especulaba en algún momento que el presidente de la República iba a asistir, de hecho a Iquique, que iba a ir a visualizar qué es lo que estaba pasando, porque parece que por la tele no se alcanza a percatar de todo esto, pero aún esa visita todavía no se ha concretado. Entonces después lo mandan a conversar con Prevención del Delito, que no es la oficina que tiene relación directa con toma de decisión en cuanto a los migrantes. La violencia lamentablemente sigue creciendo y va de lado a lado. De hecho, el martes pasado, martes 25 de enero justamente, fuimos todos testigos de una agresión, ¿cierto?, de un grupo de venezolanos en contra de personal de carabineros a través de un video que se viralizó en las redes sociales, donde en un control operativo, ¿cierto?, en un control de detención, uno de los hombres agrede en la cara a un carabinero. Y estamos viendo justamente las imágenes que fueron viralizadas de este ataque. Hay que decir que hoy día se encuentran justamente detenidos los 4 migrantes por agredir a carabineros y fueron enviados a prevención preventiva por 90 días. El caso ya está por ende judicializado y las penas a las que se exponen parten en 5 años y 1 día. Por lo tanto, al judicializar este caso, el gobierno ya no podría expulsarlos de manera inmediata. Esas fueron las declaraciones del fiscal Eduardo Ríos, quien indicó que fueron imputados por maltrato de obra a carabineros, lesiones graves, y 2 fueron justamente imputados por microtráfico. Esto tiraría por suelo la idea un poco, las primeras declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que hablaba de la expulsión. Decía, sí, en Chile libres no se quedan. Bueno, claro, según la ley, si ya está judicializado, tiene que haber un proceso, un juicio oral y una condena para recién ahí proceder a la medida de expulsión, es lo que yo entiendo. Pero, claro, eso muestra por qué se mantiene en un estatus de irregularidad la situación en Iquique. Los migrantes entran, se autodenuncian para poder iniciar, o sea, para poder tener existencia legal, porque ahí, de acuerdo a la ley migratoria, hay un principio de no devolución. Entonces, no los pueden expulsar sin un debido proceso, que al menos distinga, a ver, usted quién es, cuál es su identidad, cuáles son sus antecedentes, tiene familia acá, hay un proceso de reunificación familiar o no, etcétera, y una serie de tratados y convenios internacionales de derechos humanos que también obligan a Chile a cumplir esas normas. Claro. Pero efectivamente la olla de presión que hay ahí yo creo que ya estalló. O sea, lo que vimos el fin de semana y hemos visto marchas anteriores, hay gente muy indignada, hay otra que entiende el fenómeno pero dice, no soy yo el encargado, no somos los ciudadanos y las ciudadanas de Iquique los responsables de detener esto, de enfrentar esto. Y dicen, no tenemos nada en contra de los inmigrantes, nos gustan los venezolanos, pero no podemos nosotros absorber este flujo. El costo de... Claro, y yo creo que no conocemos encuestas como para poder procesar bien esto, pero da la impresión de que en general, mayoritariamente, no hay un sentimiento de xenofobia ni anti-inmigración, hay expresiones aisladas de violencia inaceptables, por supuesto, y vergonzosos de xenofobia, pero en general lo que hay es un reclamo de auxilio, ¿sí? Iquique necesita apoyo de su gobierno. Hoy y no lo tiene. Entrevistaban, Monty, a distintas personas que estaban justamente en el asunto por el paro. Habían personas que estaban en el auto.
pidiendo por favor pasar porque tenían un viaje, tenían se les iba a ir el avión, justamente se iban de vacaciones y qué sé yo, y el periodista en Canal 13 les preguntó, le decía, estás a punto de perder el avión, sí. ¿Estás de acuerdo igual con esta manifestación? Y la gente decía, estamos de acuerdo. Ya si pierdo el avión o no, chuta, sería una lata, pero estoy de acuerdo porque también estamos desesperados. Nosotros no salimos a marchar ayer, decía una señora en particular, pero estamos desesperados por lo que dice Yasna. Claro. Primero estamos quedando como para todo el mundo, como que odiamos a los inmigrantes y no es eso, no es esa realidad, pero necesitamos la tranquilidad que teníamos antes. Necesitamos volver a vivir en paz. Claro, era un poco lo que decían desde el gremio de los camioneros, incluso pidiendo perdón. Decían, sabemos que hoy día estamos afectando el día a día de mucha gente. Incluso un camionero decía, pero el iquiqueño de verdad hoy día no hizo planes para ir a trabajar, hoy día no hizo planes para hacer otro tipo de actividades porque se sumó a esta paralización también. Entonces él un poco hablaba de que todo este corte que hubo de tránsito, que la gente se lo había pedido a los camioneros, que era la única manera de generar que esto se visibilizara a través de los medios, que las autoridades fueran al lugar, porque ellos reclaman un abandono que viene hace mucho rato y una lentitud para hacer frente a este proceso. Y lo peor de todo es que yo creo que esto también aumenta, a diferencia tuya, Yasna, yo creo que esto sí aumenta un poco la xenofobia, porque lamentablemente hay gente que mete todo el problema al mismo saco. O sea, son todos los venezolanos, son todos delincuentes, son todos un problema, siendo que no es así. Hay mucha gente que viene con buenas intenciones, hay gente que sí es un aporte. Yo conozco muchos venezolanos que en sus países fueron profesionales, que llegaron acá. Hay otros que quizás no son profesionales, pero que vienen también con buenas intenciones, vienen con sus familias, con sus hijos chiquititos. De hecho, ya hasta lo que va de este 2022... se han reportado 2 muertes de migrantes que incluso pasaron antes por 5 países antes de llegar a Chile y que murieron cruzando la frontera producto de que nuestro desierto tiene un frío horrible en las noches, entonces claramente llegan en un estado de salud súper deteriorado, exponiendo también su vida. Pero me parece que no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. O sea, que el problema principal es del gobierno, que no ha sabido mantener una frontera segura, que no ha sabido generar un ingreso regular, ¿cierto? Y que quienes no cumplan con las competencias para poder ingresar o con los requisitos no pueden entrar, si es así de simple. O sea, no podemos permitir hacer un filtro, o sea, no podemos permitir que ingrese gente que tiene antecedentes delictuales, que pertenecen al crimen organizado, que ingresan con armas de guerra. Ese tipo de gente no puede estar, y quienes están cometiendo delitos deberían ser claramente o deportados o juzgados acá en nuestro país. Pero a mí me gustaría eso, que cuando hablemos de este tipo de conflictos se hiciera la separación, porque no todos son iguales. Nosotros también, los chilenos en Europa, en un minuto tuvimos pésima fama, porque eran los lanzas chilenos que iban a robar Europa. O sea, y al final, a mí como chilena me daba mucha lata que nos pusieran a todos en el mismo saco. Entonces también un poco uno tiene que tratar de empatizar y ser bien justos con el tema. Es decir, en Interpol tiene un registro de 3.000 chilenos delincuentes que están dando vuelta por el mundo. Entonces, 3.000 embajadores de la delincuencia. 3.000 embajadores del delito, claro, del delito chileno, que también es muy peculiar. Lo que pasa es que claro, en una situación de emergencia sanitaria, urbana, de espacios públicos, como la que está viviendo Iquique, por supuesto que se desatan las bajas pasiones también. Y es un fenómeno propicio para delincuentes. Que no necesariamente son de ahí, también pueden ser delincuentes iquiqueños chilenos, ¿no? Claro, pero objetivamente la delincuencia azota. Yo estaba viendo algunas estadísticas y en 2 años los homicidios han aumentado 183%. Sí. En 2 años el porte de armas ha aumentado 124%. Y los delitos cometidos por extranjeros en 10 años también han aumentado. Pasaron de 6 a 29%. Y son armas de alto poder de fuego. Aquí no estamos hablando de un arma tradicional. Y lo otro también son las mafias que se han generado en torno al ingreso de estos migrantes. Lo que hablábamos con Carlos, ¿te acuerdas, Monty? Claro. De la importación de delitos, del tipo de delito que estamos viendo. Vamos a revisar una gráfica de José Miguel Carvajal, justamente, el exgobernador de Tarapacá, quien dice lo siguiente con respecto a todo esto. Me parece que la gravedad de esos incidentes es parte de la gravedad también que vive la región. La región de Tarapacá es víctima de las omisiones y la desidia de un gobierno que se va y que abandona totalmente sus responsabilidades en el territorio. Es un gobierno que ya de alguna forma tiró la toalla. Yasna, yo como ciudadano podría llegar a creer incluso que este gobierno quiere dejar un caos más allá en la zona para el próximo gobierno que va a entrar. Quiero saber tu opinión, la de Monty y la de ustedes en las redes sociales, después de la siguiente pausa.
Ya estamos de regreso en Así Somos AS Actualidad para que ustedes en su casa comenten también y sean parte de esta mesa de conversación. Estábamos hablando en comerciales para transparentar un poco. ¿Qué es lo que le pasa a este gobierno? ¿Cómo podemos entender justamente el abandono en el que tienen a la zona? No ahora, hace un año, hace 2 años, hace 3, hace 4, justamente es mucho el tiempo que llega. Por ahí unos decían, oye, a lo mejor es falta de calle. Ya pareciera ser que más que falta de calle es como, no prenden la tele. No, de frentón no prenden la tele, no ven o quieren generar un mini caos para el próximo gobierno que entra, Yasna. ¿Lo podríamos pensar maliciosamente así? Yo no quisiera creer eso, porque entonces estamos hablando de un sector completamente antidemocrático, irresponsable, que no tiene ningún afecto por su país, y yo no creo que ningún sector político sea así, esencialmente. Yo creo que se les fue de las manos, creo que hay un alto componente de incompetencia. ¿Pero lo tuvieron alguna vez en sus manos? Sí, en este minuto. Este gobierno partió diciendo que había una migración descontrolada y lo que teníamos eran muchos haitianos que supieron insertarse de manera súper equilibrada. Incluso en varios momentos los informes de política monetaria del Banco Central hablaban de un crecimiento potencial mayor de Chile gracias a la población migrante, porque son personas que vienen a trabajar, por lo tanto que vienen a crear riqueza, que vienen a hacer de este país algo más productivo. Chile tiene una población envejecida, por lo tanto necesitamos personas que trabajen y creen riqueza, ¿verdad? Pero cuando los flujos son tan simultáneos y de tal masividad, por supuesto que se puede perder el control y el desafío es difícil y lo sería para cualquier gobierno. Ahora, este en particular apostó por una política muy soberbia, que combinaba, por una parte, esto responsabilidad del otro, porque siempre puso la responsabilidad en otros, la izquierda que valida la inmigración descontrolada, y resulta que quienes gobiernan son ellos. Entonces, ¿por qué la responsabilidad la puede tener una izquierda, una derecha, da lo mismo, unos amarillos, unos verdes, unos rojos, que no están gobernando? Y siempre han puesto, igual que en la delincuencia, el problema en el otro, y el que gobierna es él. Entonces, por una parte se ha utilizado ideológicamente como herramienta electoral, me da a mí la impresión. Por otra parte, hay mucho populismo, porque esta idea de poner... Recuerden que la militarización de la frontera se produjo hace 2 o 3 años. Esa fue la primera respuesta, poner militares a apoyar a la policía, cautelándola, poniendo logística a su favor, etcétera. Y paralelamente bloquearon toda concesión de visas. Hubo un instructivo, apenas comenzó la pandemia, hubo un instructivo de la Cancillería a todas las embajadas de Chile en el exterior para que parara cualquier visa regular. Por lo tanto, si tú no tienes migración regular, lo que tienes es más migración irregular. Claro. Y eso es más difícil de controlar, porque podríamos tener hoy día esa misma población repartida en todo Chile con una integración ordenada, gradual, racional, pero se optó entonces por esta mirada populista, que lo que hizo fue hacer como que se bloqueaba y se custodiaba la frontera en circunstancias que nuestra frontera es tremendamente porosa, hacer como que el fenómeno no existía y hacer como que el fenómeno era culpa de, no sé, los jesuitas migrantes, cualquiera menos el gobierno, que es el único llamado a solucionar eso. Y qué triste cuando esto se empieza a politizar, digo, a raíz del cartel que se colgó en el edificio de la gobernación de Tarapacá, que fue un mandato del gobernador José Miguel Carvajal, en donde parte de la leyenda decía: crisis migratoria, inseguridad y delincuencia nunca antes vista en Tarapacá, gracias presidente Piñera por el legado. Y ahí sale el delegado presidencial de Tarapacá, que sabemos que es un cargo designado por el mismo presidente Piñera, a recordar que el mismo gobernador era quien había alzado la voz cuando se había deportado a muchos inmigrantes. ¿Se acuerdan esta clásica foto de los overoles blancos subiéndose arriba de un avión? Bueno, el gobernador en su momento también hizo una crítica que se frenaran las expulsiones. Entonces, al final todo esto se mezcla en una bolsa de gatos. Ahí estamos viendo el cartel justamente. Y que lata que esto se politice, porque por un lado tenemos al gobernador que ya están chatos, o sea, esto ya... Han sido años o muchos meses muy agudos, esperando soluciones, esperando respuestas. Ellos claman por seguridad, claman por la paz, por su gente, por la gente que vive en la región, pero ahí también empiezan a mezclar otras cosas, como que ellos mismos avalaban la migración. Entonces, al final, siento que se aprovechan de ciertos tópicos para generar un enredo, para que la gente se confunda, finalmente.
Entonces, no tiene nada de malo, creo yo, que el gobernador sí diga que se frene la expulsión, ¿cierto?, de migrantes, así como a diestra y siniestra, quizás algunos que sí correspondían por procesos judiciales que se fueran de regreso a su país. Pero finalmente, cuando se mezclan todas estas cosas, se genera un tremendo daño porque confundes a la ciudadanía y al final el fondo del problema es solucionar y llevar la paz a ese lugar. Oye, tenemos a raíz de eso también declaraciones que hizo el presidente Piñera a un medio alemán, a la Deutsche Welle, en el año 2018, donde él abría las puertas e invitaba a la comunidad venezolana a llegar a nuestro país. Veamos el video y lo comentamos. Señor presidente, quiero preguntarle... Pero en todo caso, ya que me planteó Venezuela, es fundamental ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia, recuperar su Estado de Derecho y salir de esta crisis humanitaria en que los niños y las mujeres se están muriendo. ¿Qué va a hacer usted por Venezuela? Mucho. Vamos a usar todos los mecanismos que permite acuerdos como UNASUR, Mercosur y la OEA para ayudar a Venezuela a recuperar su democracia y salir de esta crisis brutal humanitaria que está matando de hambre al pueblo venezolano y para que recupere su derecho a vivir en paz, en libertad y con democracia y sin presos políticos y con respeto a los derechos humanos. ¿Va a seguir recibiendo venezolanos en Chile? Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con los chilenos. Oye, esto me recuerda, Montión, si te acuerdas cuando revisamos las declaraciones de Joe Biden, que también en su campaña era mucho llamado de yo voy a respetar y voy a proteger a los migrantes, no, a diferencia de lo que pasó con Donald Trump, y que también ellos vivieron y están viviendo una ola de migración bastante potente, sobre todo con menores de edad, además, que están falleciendo. Entonces, claramente esto, Yasna, no es culpa de esta declaración, de esta entrevista, lo que está sucediendo hoy día. No, probablemente tenía una buena intención, pero las buenas intenciones se quedan en absolutamente nada cuando tú no haces un trabajo territorial, cuando no vas al lugar, cuando no conversas, no compartes soluciones con las autoridades, además, que son las personas, el alcalde de Alto Hospicio, el alcalde de Arica, el alcalde de Iquique, Antofagasta, son las personas que conocen esta realidad. Nosotros al principio del programa hablamos de este ataque a carabineros, ¿cierto?, hace una semana. El 16 de enero lo mismo, casi calcada la misma situación sucedió en Arica también, donde también un carabinero terminó con fractura nasal, un operativo en una feria de Arica. Entonces son situaciones que están pasando absolutamente en todo el norte y el presidente no se acerca. ¿Qué es lo que le queda al próximo gobierno entrante? ¿Cuáles son los desafíos principales que va a enfrentar en esta situación el presidente electo Gabriel Boric? Bueno, está claro que la migración y la delincuencia, junto con la violencia en el Gualmapu, son prioridades porque son conflictos que no están latentes, sino que explotaron. Y están generando una crisis en territorios concretos, dañando severamente el desarrollo democrático, la convivencia ciudadana y el bienestar de chilenos, chilenas, pueblos originarios, migrantes. O sea, nadie lo está pasando bien en estas circunstancias. La crisis migratoria genera una tragedia para los migrantes y las migrantes, que en este caso además son desplazados, y eso es muy importante. No son personas que salieran de su país a buscar mejores horizontes, claro, o a buscar una vida loca. Son personas que no tienen condiciones para estar en Venezuela. De todas maneras. De vacaciones. Y bueno, hay que hacer respuestas de emergencia. Va a haber que hacer planes para una respuesta inmediata de emergencia y después respuestas más de fondo. Pero aquí se desbordaron las situaciones producto de una mirada ideológica y de un uso político del fenómeno también. Sí. Si recordemos de qué manera la candidatura de José Antonio Caz utilizó el tema migratorio para su campaña, y de qué manera el gobierno también ha utilizado la delincuencia y la migración para un posicionamiento internacional, lo comentamos al comienzo de esta conversación, para erigirse Piñera como líder regional de la democracia y el salvataje de los venezolanos en Venezuela, y finalmente solo contribuyó a este éxodo, que se hubiera producido igual, así esto no es culpa de las declaraciones de Piñera tampoco, no, sin duda. Se hubiera producido igual y se hubiera producido hacia Chile también, porque hay un atractivo que ejerce el país producto de su imagen internacional. Eso hubiese
haya ocurrido. Lo que pasa es que hay una manera regular y ordenada de enfrentar las cosas y una manera de negar el fenómeno, ideologizarlo, culpabilizar al otro, y ese fue el camino que eligió el gobierno de Chile con las consecuencias que estamos viendo. Sin duda un tremendo desafío para el nuevo gobierno del presidente electo Gabriel Boric, considerando que la futura ministra del Interior, Isquia Siches, es oriunda de Arica, por lo tanto ella es una zona que conoce muy bien y maneja muy bien también la problemática que se da allá, así que vamos a ver cómo enfrentan esta crisis que tiene que ver con la migración, con la delincuencia, con lo social y con lo sanitario también. Vamos a cambiar de tema, Yana, nos vamos a ir a lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente en materia de algunas normas, ¿cierto?, que se están ya discutiendo, que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema presidencial, con la unicameralidad y también la reelección de los jueces. 3 temas súper polémicos que queremos que nos expliques un poquito en qué va, porque de pronto hay mucha información cruzada en los medios, la gente por ahí va leyendo algunos titulares, ¿cierto? Hoy día uno tiene la mente puesta en tantas cosas que a veces nos quedamos con una información que puede que no sea la correcta o nos falta profundizar para poder entender en qué va cada tópico. Partamos con el sistema del presidencialismo, que es lo que se está discutiendo ahora, que entendemos sería un sistema que incluye un vicepresidente y una reelección automática por 4 años más, si es que así lo quiere la ciudadanía. Por supuesto, un poco lo que hace hoy día Estados Unidos, el régimen que tiene hoy día Estados Unidos, ¿cierto? Sí, tiene Perú también. Hay varias experiencias parecidas. Claro, uno de los desafíos que se ha planteado al momento de enfrentar este proceso constituyente es la desconcentración del poder, porque Chile es muy centralista, es muy hiperpresidencialista, porque tenemos una herencia portaliana, una herencia muy autoritaria, pero además una constitución del 80 que la acentuó tremendamente. ¿Y en qué se expresa el hiperpresidencialismo en Chile? Ya el presidencialismo es bastante concentrado en su poder, pero aquí hay además una serie de iniciativas exclusivas del presidente, iniciativas exclusivas de ley, o sea, hay materias de ley, todas aquellas que royen gasto, por ejemplo, que solo puede, respecto a las cuales solo un proyecto de ley del Ejecutivo puede iniciar una transformación. Nadie más maneja la billetera fiscal, finalmente. Exacto. Además tiene derecho a veto, o sea, durante la tramitación del Parlamento, el presidente puede vetar una norma y por lo tanto intervenir en otro poder del Estado. Además tiene las iniciativas de urgencias, ordena qué se ve y qué no se ve, qué se legisla y qué no se legisla a través de la calificación de las urgencias, suma, simple, despacho inmediato, las distintas categorías. Entonces Chile es un sistema muy presidencialista y muy centralizado. De ahí que se pusiera en cuestión ese régimen, pero hay una cierta unanimidad en mantener el presidencialismo que es propio de la región, además. Tiene que ver con el origen de nuestra democracia, de las características de nuestra colonia, y hay que mantener regímenes políticos. Hay distintos, hay parlamentarismo, hay semipresidencialismo, hay presidencialismo, pero todos tienen virtudes y defectos, y normalmente lo que hace la ciencia política es tratar de buscar un régimen que se adecue mejor a la cultura nacional. Y hay cierto consenso en que el presidencialismo atenuado, morigerado, con menos atribuciones es el mejor. Y por eso se aprobó esta figura, pero con un vicepresidente paritario, o sea, en la misma lista irían el presidente y el vicepresidente, un hombre y una mujer, en dupla, pero se eligen universalmente. ¿Ya? Con 4 años con reelección. Con reelección, posibilidad de reelección inmediata. Exacto. ¿Podemos explicar un poco? Porque me pasó que el fin de semana estaba leyendo la prensa y había muchas noticias falsas dando vuelta. Muchas noticias de, oye, se aprobó esto, oye, no, rechazaron el derecho a la propiedad privada, entonces ya no tenemos derecho a la propiedad privada, no, me van a quitar esto, qué sé yo. ¿Podemos explicar un poco el proceso de la convención, de qué significa cuando se plantean estas iniciativas primero, después hay como voto, te lo voy a decir yo en palabras muy simples, como un voto por grupos chiquititos, después grupos más grandes, después va a una votación en pleno, general, porque hay mucha desinformación con respecto a ese proceso y siento que hoy día las alarmas se están encendiendo demasiado rápido. Sí, es súper importante lo que tú dices porque el proceso constituyente en general y la convención en particular han sido víctimas de asedio político permanente, o sea, campañas de desprestigio al punto que todavía no empezaba
y todavía no se ha votado ningún artículo en definitiva, y ya hay un hashtag en Twitter que dice rechazo de salida, y hay campañas en marcha para rechazar una constitución que nadie conoce. Que no se escribe. Entonces, eso ya habla de un sector político del país que está empecinado en que esto no llegue a buen puerto, en que esto se rechace, independiente de qué se legisle. ¿Por qué? Porque es una derecha que está a favor del statu quo, le gusta el orden de cosas que existen en Chile, quiere preservarlo, y la verdad es que hay que decirle a la ciudadanía, si se rechaza la nueva constitución en el plebiscito de salida, lo que queda es la constitución del 80. Claro. Eso es lo que ocurriría, entonces, ojo con eso. Entonces hay mucha desinformación y se utilizan ciertos mecanismos que están recién empezando a ejercerse en la convención para desinformar. Por ejemplo, lo vimos durante la campaña, la ex senadora Ena von Baer dijo que se estaba cambiando el himno nacional, se iba a eliminar el escudo y se iba a eliminar se le iba a cambiar el nombre al país. Chile, sí. Nunca, porque los sistemas de fast check escucharon todas y cada una de las grabaciones de todas y cada una de las sesiones y no hubo ni una sola palabra respecto de eso. Claro. Aquí, efectivamente, hay iniciativas de norma, una que se llama que se vaya preso Piñera, se eliminó en una votación el núcleo básico y fundamental de la sociedad chilena en la familia, etcétera. Pero esto es un proceso que está recién iniciando. En la convención hay 7 comisiones. Ya, perfecto. Entonces, de acuerdo a las temáticas que se van a presentar, lo ve cada comisión. Las comisiones sesionan o hacen acuerdos y aprueban y rechazan las iniciativas de norma por mayoría simple. Ya. No por 2/3. Claro, por lo tanto, lo que se aprueba... Esa es la comisión. Eso es la comisión. La comisión que sería un 50 más 1 en la votación. Exacto, o sea, mayoría absoluta, Perfecto. 50 más 1. No es 2/3, No que es es lo que opera en el Exacto. plenario. Sí, sí. Entonces el flujo es, se vota, primero se distribuye en qué comisiones. Hay iniciativas parecidas en distintas comisiones. Por ejemplo, la que tú mencionas, Michael, de el derecho de propiedad. Se rechazó en una comisión, pero porque no correspondía a esa comisión, y hay 5 iniciativas de normas sobre derecho de propiedad que se están aprobando en las otras comisiones. No, pero lo que circulaba era se rechaza justamente. Claro. Entonces hay una manipulación de la información. Qué peligroso porque efectivamente se rechazó respecto de un ámbito temático en la Comisión de Medio Ambiente, pero se está aprobando en la Comisión de Forma del Estado, por ejemplo. Ok. Pero el proceso es súper gradual. Lo que pasa es que tiene que ser muy veloz porque tiene poco tiempo, pero es primero en comisión la idea de legislar, o sea, ya, hagamos una norma constitucional sobre este tema. Luego se vota en particular, que es el detalle de eso. Claro. Estamos en la idea de legislar en comisión. Viene la votación en particular en comisión, luego se hace un informe completo que va al plenario. Y en el plenario es donde recién se toman los acuerdos por 2/3. Entonces van a llegar al plenario muchas cuestiones controvertidas porque van a haber sido aprobadas solamente por mayoría absoluta y no por 2/3. Entonces lo que hay aquí también es finalmente una tendencia que la Constitución va a ser bastante minimalista, porque todos estos acuerdos o todas estas votaciones la mayoría se van a caer porque concitan mayoría en las comisiones, pero no una mayoría de la envergadura que se requiere en el plenario. ¿Ya al plenario van llegando a medida que van saliendo de estas comisiones? Claro, ¿O es como tenemos una fecha, desde ahora ya tenemos que empezar a ponernos las pilas en el plenario y empezar a votar justamente porque estamos contra el tiempo? No, hay un cronograma. Las iniciativas se tienen que votar hasta mediados de febrero y de ahí empiezan a verse en el plenario. Ya, o sea, mediados de febrero ya empezaríamos con esa... A mediados de febrero, cada comisión tiene que despachar un informe global con todas sus iniciativas de norma ya aprobadas, porque es un cuerpo normativo, es como un capítulo de la Constitución. Cada comisión escribe un capítulo de la Constitución. ¿No? Hay una incluso que es la introducción, hay una comisión encargada de la introducción de los fundamentos constitucionales de Chile. Entonces despachan a la comisión a la mitad de febrero y de ahí empiezan plenos diarios para ir aprobando y rechazando normas por 2/3. Claro. O sea, la mayoría se van a rechazar, eso es a priori previsible, ¿verdad? Porque es muy difícil que haya 2/3. ¿Qué significa eso?
que no vamos a tener una constitución o que vamos a tener una constitución inapropiada, incompleta. No, las constituciones son normas generales de convivencia, son una casa común, y luego las mayorías políticas de las circunstancias históricas de cada gobierno van legislando en los parlamentos. Exactamente. Y lo hacen a partir de un marco general. Pero sí, puede haber una concepción del derecho de propiedad minera, por ejemplo, el derecho de agua, sobre la base de una construcción, un acuerdo general de que esto tiene que estar limitado por el interés general, pero en ese marco se puede hacer una ley que vaya en una dirección y después se hace otra ley que va en otra dirección, porque hay mayorías parlamentarias que se renuevan cada 4 años. Entonces, la Constitución no termina, no agota la historia de Chile, la abre, la inicia. Y lo más probable es que sea bastante minimalista, o sea, va a tener un esquema general. Y eso empieza entonces el 14 de febrero hasta el día 27 de abril. Ya. Donde se terminan de votar, pero va a quedar, como son votaciones parciales, parceladas, van a quedar contradicciones entre un capítulo y otro. Entonces viene un proceso que ellos llamaron de armonización de normas. Ya, ¿y en qué consiste? Donde organizan, ven bien si hay una norma en contradicción con otra, etcétera. Y eso de nuevo se somete a la discusión del Pleno. Entonces el flujo de la norma tiene muchísimas etapas, y es bueno entonces, en la medida en que se vayan aprobando y generando controversias en torno a lo que se aprueba, distinguir en qué etapa está y por lo tanto cuánto espacio queda para perfeccionarlo. Y cuánto de realidad tiene. Por eso es importante la explicación que tú estoy dando, Yasna. Yo por lo menos, Monty, no lo había escuchado. Me parece súper importante porque eso nos trae un poco a la calma. De verdad, la semana pasada, tipo miércoles, empezó a salir un alarmismo en las redes sociales con el tema del Estado plurinacional, con el tema justamente del derecho a la propiedad privada, y toda la gente como casi que ya estuviera escrito en cuaderno. Y ahí también un tirón de orejas para algunos medios de comunicación, sobre todo online, que usan unos titulares que son alarmistas, que básicamente para generar el clic, pero hay mucha gente, y nosotros lo hemos dicho acá, que se quedan solamente con el titular. Sí, claro. No entran a leer el cuerpo de la noticia. Sí, o sea, según lo que tú nos explicas, funciona bastante parecido a cómo funciona hoy día el Congreso. Tiene más o menos esas instancias. Sí. Ahora, recordar también que hubo un proceso de iniciativas populares de norma que, por lo que entiendo, se pueden firmar hasta mañana. Entonces también estas comisiones tienen que recoger todas las solicitudes que emergen desde la misma ciudadanía, desde individuos o de grupos, y de ahí se hará el filtro de las que generaron estas 15.000 firmas como mínimo que se necesitaban para poder llegar a la convención y ser discutidas. Por lo tanto, es un proceso, como dices tú, bastante extenso, pero dentro de un tiempo muy acotado. Entonces tienen que hacer mucha pega, tienen que pasar por varias instancias, y lo bueno es eso, que la información se dé a conocer y no nos dejemos llevar por los hashtags que aparecen en Twitter, porque yéndonos, por ejemplo, al tema que ponías tú de este rechazo de salida, en donde muchos reclaman que esta va a ser la convención o la constitución de unos pocos. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser la constitución de unos pocos si el 80% de los que fueron a votar votaron por cambiar la constitución? Entonces también hay mucha manipulación, y la gente que quizás está menos vinculada o que se informa menos, porque, insisto, no es por ignorancia ni por desidia, muchas veces la gente está muy ocupada, tenemos todos una vida muy ocupada. La gente que tiene niños, que la pega, que trasladarse, etcétera. Claro, a veces no da el tiempo para leer el artículo completo, pero sí es importante que si a uno le interesa saber algo, que se tome 2 minutos, 3 minutitos para leer una noticia y poder entenderlo de manera correcta, porque si no vamos a empezar a generar muchos malos entendidos. Vámonos con otro tema que se está tocando, que tiene que ver con el Congreso unicameral. Aquí se quiere eliminar el Senado, dejar solamente el Congreso con una gran cámara, y es donde se votarían todos estos proyectos. ¿En qué va esa discusión, Yasna? También eso se aprobó en general en la Comisión de Sistema Político. Y ojo, fue una iniciativa que concitó, igual que el sistema presidencial, que concitó el acuerdo de la UDI y el Partido Comunista, y el rechazo de otro. O sea, aquí no hay un enfoque ideologizado en la discusión del régimen político, porque son cuestiones súper técnicas finalmente, más que ideológicas. Salvo este enfoque, distinto es el Estado plurinacional, distinto es el rol de la propiedad, el rol social de la propiedad privada, etcétera. Lo que se va a discutir en la Comisión de Medio Ambiente, lo que se va a discutir en forma del Estado. Pero las materias de régimen político son súper transversales y concitan alianzas muy raras de repente. Claro. Pero
Claro, la idea del unicameralismo, existe unicameralismo en la mayor parte de creo que más de 100 países, estuve documentándome el fin de semana, grandes democracias nórdicas, por ejemplo, que tienen una sola cámara. Lo que pasa es que está destinado a desatochar el sistema legislativo. Generaría más agilidad en la aprobación de las leyes. Claro, ahora, el problema es que queremos más agilidad, pero también sin perder calidad. Entonces ahí es donde se discute para qué sirve una cámara revisora, porque nosotros tenemos en Chile 2 cámaras espejo, hacen el mismo trámite 2 veces, ¿no? Con la diferencia que como una tiende a tener una representación de territorios más grandes y son menos personas y es más territorial, tiende a morigerar, tiende a amortiguar ciertos proyectos que son muy audaces en ciertas transformaciones. Eso es lo que ocurre con el Senado. Entonces hay distintas ideas. Una es eliminarlo, pero ampliar la Cámara de Diputados y establecer un sistema de elección de parlamentarios de distintas maneras. Uno territorial, o sea, como conocemos hoy día por distrito, y otros por listas nacionales para fortalecer a los partidos, por ejemplo. O sea, se están explorando distintas formas de organización del Parlamento, todas con ventajas y desventajas, pero están aprobadas todavía en general. Y esa que tú dices, la eliminación del Senado es una de ellas. Genera mucho temor porque el Senado ha tendido a morigerar, pero por otro lado, una sola Cámara subrepresenta las regiones. En general los senados, y la idea que existe en otras iniciativas que están propuestas, es que sea territorial. O sea, allí que valga lo mismo el representante de Magallanes, el representante de Iquique y el representante de Santiago. Porque hoy día las representaciones son en proporcionalidad a la población. Claro. Por lo tanto, Magallanes está subrepresentado, Arica está subrepresentado y el centro está sobrerepresentado porque tiene más población. Entonces, las ideas alternativas son esas, que haya un Senado más territorial, que tenga algunas atribuciones, pero no un espejo de la Cámara de Origen que repita el mismo proceso legislativo 2 veces, ralentizándolo de la manera que lo hace hoy día. Claro. Vamos a seguir con más porque nos queda hablar de la reelección de jueces, por ejemplo. Vamos a hablar también del Estado plurinacional, que esa es una discusión que ha generado también mucho debate en redes sociales. Y vamos a hablar de una iniciativa que tiene que ver con los presos de 38 cárceles que podrán ser parte de este proceso constituyente, que también dio para mucho debate porque ahí hay opiniones bastante encontradas dentro de la ciudadanía, Michael. Sin duda que son temas que hay que conversar porque esto nos compete a todos. O sea, al final la Constitución es la que nos va a regir a todos los chilenos y tenemos que estar súper informados al momento de tener que votar después en este plebiscito de salida por el rechazo o por el apruebo nuevamente. Vamos a ir a una pausa y al regreso retomamos todos estos temas junto a Yasna Levin, Michael Roldán y todos ustedes. Ya estamos de regreso en Así Somos. Tú puedes comentar en las redes sociales con AS Actualidad. Estamos comentando todo lo que está sucediendo en nuestro país, en la Convención Constitucional, justamente junto a Monty, junto a Yasna Levin. Vamos a continuar con eso, pero escúchame bien, porque el próximo 6 de febrero la red los invita a un recorrido por territorios extremos y paisajes sobrecogedores. Un viaje a una arista poco conocida de nuestra historia. Una que permite descubrir y develar recuerdos de destierro que vivieron importantes personajes de nuestra historia. Compañerismo y traición, supervivencia y muerte. 4 territorios y 4 capítulos para una nueva dimensión de nuestro pasado. La de quienes pasaron sus días en desconocidos confines carcelarios. Estreno, ya lo sabes, este 6 de febrero por las pantallas de la red. Ahí está la invitación. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo de Así Somos, justamente. Vamos a hacer como una sección que sea Yasna nos explica todo lo que ha pasado la última semana en la convención, porque... Pero es que es súper necesario. A mí que me lo explica. Y está quedando clarísimo todo esto. Y hay un punto importante, justamente lo estamos viendo, ya Monty anunciaba, con el tema de los jueces y el postular justamente a una especie de reelección en el cargo. Explícanos eso, Yasna quería, y cuáles son
los reparos que tienen con esto. Claro, una iniciativa muy controvertida que se aprobó en estos mismos términos que vimos, se aprobó en general en una comisión, por lo tanto es un debate súper incipiente y preliminar. Y es muy controvertida porque le da un límite al periodo de nombramiento de los jueces. Los jueces hoy día son nombrados, hacen una carrera judicial, son nombrados por sus superiores jerárquicos y se mantienen hasta la edad de jubilación, que es los 75 años en el caso de la judicatura, 75. En sus cargos. Sí, 75. Tranquilitos ahí. Sí, son bastante extensos. Entonces, claro, viene la idea de perfeccionemos y dotemos de mayor mérito al Poder Judicial también. Y se producen creatividades como esta, que generó mucho temor y una declaración muy airada de la Corte Suprema, porque apuntan a ponerle un límite a la duración. Y por lo tanto, el juez, ministro de Corte, ministro Supremo, tiene que repostular al cargo frente a una comisión, según la iniciativa, que además es designada por el gobierno de turno. Entonces, ¿qué plantea la Suprema? Con justa razón, a mi parecer, que eso atenta contra el principio de autonomía. Claro. ¿Por qué? Imagínense un juez que duraría 8 años, con una reelección de 8 más, al año 7 empieza a buscar pega. Pues. Claro. Si se le acaba la pega, empieza a buscar pega o a hacer mérito frente a alguien y, por lo tanto, eso podría condicionar sus resoluciones y sus fallos. Claro. Entonces, en eso está la discusión. En general hay consejos de la magistratura y se ha planteado y hay cierto consenso en que se separe la función de administración y gobernanza del Poder Judicial respecto de la administración de justicia propiamente tal. Y para que haya una administración que se mantenga la autonomía, pero que sea distinta de los jueces, se crearía este consejo de la magistratura. Pero de ahí a ponerle límite al mandato, que no es mandato en realidad, porque no son elección de popular, a la designación de los jueces, hubo un cierto exceso que fue observado por la Corte Suprema, pero que además generó otra controversia, y es que la Corte Suprema tiene su legítimo derecho a representar reparos, pero por otro lado tampoco puede hacer una especie de reprimenda a un poder que es tan autónomo como el de él, que es el poder constituyente, y conminarlo a abstenerse de votar o no votar una determinada norma. O sea, si todos los poderes del Estado estuvieran mirando atentamente a la Convención Constitucional y reprochándole de la manera tan airada que lo hicieron como Corte Suprema, además esto no fue la opinión de uno o dos jueces o de el gremio de los magistrados, sino que fue el máximo tribunal del país. Y eso le dio una connotación confrontacional, más allá del mérito de lo que estaban planteando, que en general hay bastante acuerdo con el reparo que hace la Corte Suprema. Pero la manera en que lo hizo generó mucho reparo en la Convención. O sea, no se metan con nosotros, pues si nosotros también tenemos autonomía. Entonces, miren, escuchen, hagan llegar su parecer a través de una carta o de una iniciativa popular de norma, etcétera, pero no hagan esta escandalera. Un poco es el tenor del debate que hubo sobre este tema. Claro. ¿Y eso cuándo se resuelve más o menos? Es que como es una iniciativa de norma que está en la Comisión de Sistema Judicial, se aprobó en general y ahora tiene que pasar ese mismo flujo. 17 de febrero. Claro, tiene que pasar el flujo de verse en particular, pasar al Pleno, recibir indicaciones, etcétera. Entonces está muy incipiente. Todavía le queda discusión. Forma parte de estas sobrereacciones de las que hemos estado conversando. Bueno, 17 de febrero al 27 de abril, esas son las fechas claves que nos entregó Yasna, donde ya se empieza a discutir, donde ahí necesita los 2/3, donde ahí ya es el tema un poquito más para irse a escribir. Otro término que se empezó a escuchar, a leer, a escribir, que empezó a alarmar a muchos también, tiene que ver con el Estado plurinacional. Eso también se empezó a comentar este fin de semana. Se aprobó también una iniciativa de norma que reconoce a Chile como un Estado plurinacional con autonomía y autodeterminación de sus primeras naciones. Incluso, y lo que generó más temor no es eso, porque a estas alturas hay bastante consenso en que en Chile hay más de una nación, ¿no? Hay la nación chilena y hay la nación de los distintos pueblos originarios y por eso están representados con escaños reservados. Entonces la sorpresa no fue tanto esa, sino que en el marco de esta autonomía se definió que se constituyera
de nuevo, votación en general en comisión, recién su primera instancia. Falta mucho camino por recorrer, pero ¿qué es lo que generó temor? Que se constituyera una comisión que hiciera un catastro de territorios que le corresponden a las primeras naciones para devolvérselos en toda su envergadura, que es mucho territorio, y aquellas concesiones mineras, forestales y de cualquier explotación de recurso natural que estuvieran allí se anularan. Entonces imagínate la empresa forestal que sabe que está en un territorio que hace 100 años le pertenecía a los mapuches, va a decir, chuta, y mi negocio y todo lo que he invertido, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, ojo, esto tiene que ser un proceso largo. Siempre hay compensaciones en caso de que se anule una concesión. La anulación no necesariamente va a ser inmediata o no necesariamente va a ser de una decisión de una sola de las partes. Desde luego que hay que darle alguna compensación a las comunidades que se ven afectadas por la explotación de recursos naturales. Esas son comunidades chilenas, mapuches o de cualquier etnia o identidad. Te lo pregunto desde la ignorancia absoluta y porque lo leí en algún lado y probablemente me quedé también con el titular y no profundicé en la noticia, pero cuando hablamos de Estado plurinacional, hablamos, por ejemplo, compensación, se habló de la compensación del tema de los territorios. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la justicia? Creo haber leído en algún lado de que también se estaba proponiendo, algunos alarmistas decían, se ha aceptado, qué sé yo, pero que se estaba proponiendo que, por ejemplo, los pueblos originarios tuvieran una justicia distinta, una justicia desde sus pueblos también, algo así como no sé, me imaginé el tiro, la justicia eclesiástica y no la civil. ¿Eso también iría bajo esa propuesta? Se ha planteado, pero también es respecto de ámbitos de la justicia, ámbitos de contenciosos como comunidades, territorios, cuestiones civiles, pero no de... Asesinatos, por ejemplo. Claro, los delitos penales se tienen que seguir impartiendo por un tribunal. Si no ocurre... ¿Te acuerdas que en Isla de Pascua hubo la discusión respecto de la violencia intrafamiliar? Porque hay culturas que tienen una cosmovisión diferente respecto, por ejemplo, de que son culturas muy patriarcales en el caso de los rapas. Entonces, claro, se planteó ese debate, pero tiene que haber una uniformidad, o sea, hay un derecho penal único, ¿no? Pero no hay es un ámbitos... pueblo, una ley. No, eso yo creo que ningún pueblo originario lo está planteando tampoco. Es más bien ciertos ámbitos en materias de cosmovisión o en materias de compensaciones civiles, convivencias comunitarias, correr la reja para allá, para acá, ese tipo de cuestiones. Perfecto. Sí, otra de las dudas que surge con respecto a este mismo tema, que si Chile es un Estado plurinacional, ¿significa que todos estos pueblos originarios siguen entrando dentro de este mismo Chile o van a ser considerados como una nación independiente? Yo creo que por ahí también hay muchas dudas. Es que es un Estado-nación, un país y varias naciones. Hay países con varias naciones y eso ha ocurrido. Se ha reconocido así en Nueva Zelanda, en Canadá, en Australia, en Bolivia, Ecuador. Hay muchos países que tienen concentraciones de primeras naciones mucho más incluso numerosas que las nuestras o parecidas a las nuestras y que han resuelto estos problemas de esa manera, con cierta soberanía sobre sus territorios, con reconocimiento sobre su condición de nación y por lo tanto con representación propia en los mecanismos de representación nacionales. Por ejemplo, recién lo conversábamos, el Parlamento unicameral, plurinacional y paritario es lo que se aprobó. Es como un poco igual como la convención, pero con un Parlamento permanente. Es como la figura de las comunidades autónomas en España. Exactamente. Exactamente. Sí, porque ahí también había harta confusión en redes, la gente de repente confundía ciertos conceptos de país, de nación, de estas comunidades autónomas, decían, pero ¿cómo? Chile ya no va a ser Chile para algunos y para otros sí, entonces no, es un Estado. Todos esos términos van confundiendo obviamente la opinión pública. Claro, porque además nunca los conversamos, pues nosotros nos negábamos que teníamos pueblos originarios. Sí. Está en algo ahí que por ahí nunca estudiamos en el colegio las lenguas originarias. O eran parte del pasado. Sí, ¿no? Muchos chilenos las vinieron a descubrir en la convención cuando se para Elisa Loncón a hablar en Mapudungún. Claro. Entonces, venimos tan de atrás en esta falta de reconocimiento a nuestros pueblos originarios, que son el 12% de Chile. El 12% de los chilenos y chilenas son de alguna etnia originaria. Entonces, claro, no sabemos mucho cómo se resuelven estas cuestiones y se trata de un Estado, pero con varias naciones. Así es. Oye, sí, que me parece súper interesante que se vaya aclarando ese punto para ir, en el fondo, alineando el debate y
y siempre desde la información. Claro. Pasamos al punto de las cárceles, Mike, ¿te parece? Porque el ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto con el director nacional de Gendarmería, Cristian Alvear, firmaron en la Convención Constituyente un convenio que le va a permitir a presos de 38 cárceles en nuestro país poder participar del proceso de la redacción de esta nueva Constitución, generando el ingreso de convencionales a estos establecimientos penitenciarios. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa, Yasna? Porque sabemos que, por ejemplo, las personas que están privadas de libertad por delitos cuya condena va desde los 3 años hacia arriba pierden su derecho a voto. Sin embargo, los que están por menos tiempo pueden votar. Aún así, hay muchos que nunca han podido votar porque simplemente no se les genera el proceso, no pueden salir, etcétera. Pasó también para el plebiscito apruebo o rechazo. Entonces, ¿cómo ves tú esta ventana que se abre para que población carcelaria en el fondo pueda participar también de este proceso democrático? Bueno, es una de las expresiones de la participación ciudadana y del afán por ampliar la participación que ha tenido esta Convención Constitucional. A mí me parece que es bien meritorio que la población carcelaria pueda participar en la conversación sobre una casa común en la que estamos todos, porque son personas que, aunque hayan perdido sus derechos, van a cumplir sus penas y luego se tienen que reinsertar en la sociedad y por lo tanto no dejan de existir como chilenos o como chilenas. Y en segundo lugar, 1/3 de la población penal chilena está en prisión preventiva. No ha tenido juicio todavía ni condena. Están por si acaso en la cárcel, ¿no? Hay méritos, en fin, pero están por si acaso. Todavía no se puede estar hasta 2 años en prisión preventiva. Exactamente, claro. Lo hemos visto con el debate sobre los presos de la revuelta, etcétera. Entonces son personas que tienen derechos ciudadanos en general en su mayoría y por lo tanto hay que considerarlo y muy pocas veces los consideramos, además de violar sistemáticamente sus derechos humanos. Vimos el fin de semana falleció una mujer en la cárcel. Que falleció una mujer porque se le negó atención de salud. Claro, aparentemente hay que investigarlo bien, pero estuvo semanas clamando por apoyo, por ayuda médica y terminó muriendo, parece ser que de peritonitis por negligencia. Entonces hay un maltrato porque los presos y las presas están cumpliendo condena porque violaron la ley y tienen que enfrentar las responsabilidades de aquello, pero eso significa que quedan privados de su libertad, no que son torturados todos los días con falta de alimentación, de cama, con hacinamiento, etcétera. Y tiene que ver, como tú bien decías, con el tema de la reinserción social. Exactamente. ¿Cómo estamos preparando justamente en este momento a la gente que está privada de libertad para 1, 2, 3, 4, 5, cuando les toque salir a la sociedad? ¿Cómo los estamos enseñando lo que sucede? Nos contaba nuestra jefa en la pauta el año para el estallido social. Había muchas personas que estaban privadas de libertad que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en octubre del 2019 en nuestro país. No se les informaba, no se les enseñaba. Y así como, sí, sin lugar a dudas, hay personas que no están ni ahí con reinsertarse en la sociedad porque además su círculo probablemente, a pesar de fallar, además de fallar todo, es un círculo que no los ha preparado ni educacionalmente ni emocionalmente para reinsertarse. Hay muchas personas que sí lo desean, que sí lo quieren justamente, y eso es lo que se está buscando en estos 38 centros penitenciarios que se escogieron para participar de estos cabildos, como tú decías, Monty, según la representatividad de su población penal, observando criterios de justicia territorial, paridad y plurinacionalidad justamente. Por eso hay, no los voy a mencionar, pero hay de todo Chile estos centros para realizar estos cabildos de alguna forma, que es algo que a ellos los hace sentir también, Yasna, parte de, como decías tú, soy parte de la construcción de esta casa y efectivamente tengo ganas de seguir más adelante. Quiero preguntarte de alguna forma, ¿cómo se están? Ya sabemos la selección de estos 38 centros penitenciarios, ¿cierto? ¿Cómo van a ser estos cabildos al final del día? ¿Van a sacar de acá algún tipo de iniciativa de norma, por ejemplo? ¿Se les va a educar a los reos que van a participar de estos cabildos? Todo eso Yasna lo contesta después de la siguiente pausa. De regreso en esta madrugada de día martes. AS Actualidad, seguimos comentando con Monty y con Yasna Levin, por supuesto. Pero antes, escúchame bien, porque llegaron productos alemanes para tu hogar. Moderniza ahora ya tu cocina con nuevos utensilios que harán más fáciles tus recetas dulces y también las recetas saladas. Encuéntralos a un precio especial, ya lo sabes, en tienda.lared.cl.
la mejor tienda para que compres productos para tu hogar. Seguimos avanzando en este capítulo de Así Somos. Yasna, antes de irnos al corte, estábamos hablando justamente de estos cabildos, de estas instancias de participación ciudadana para personas privadas de libertad de 38 centros penitenciarios. Una forma entonces de inducirlos de a poco en la sociedad. Y es una de las iniciativas de participación ciudadana y popular en la Convención Constitucional que le brinda más legitimidad a esta nueva Casa Común, de la misma manera que lo fue la exitosa proceso de presentación de iniciativas populares de norma. Finalmente se cierra mañana, termina el proceso para presentar iniciativas, pero ya van 700.000 firmas, 700.000 personas que han entrado al sistema a apoyar alguna de las iniciativas populares de norma, más de 1,5 millones de firmas, porque cada persona puede apoyar hasta 7, claro. Y ya son 37 las iniciativas populares que cuentan con 15.000 o más firmas y por lo tanto van a ser discutidas en el Parlamento. Entre otras, una que repone el bicameralismo. Ayer terminó de conseguir las 15.000 firmas y probablemente concitará más, una iniciativa popular para que haya un sistema bicameral. Entonces, si es que alguien tenía alguna duda de que ese unicameralismo estaba zanjado, no solo no lo está, sino que además hay obligación de volver a discutirlo, claro. Así que es bien interesante eso, junto con la consulta indígena, que va a partir el 14 de febrero. Ya se resolvió que va a tener 1.300 facilitadores, o sea, monitores que van a ir con un documento de base a las comunidades, en cabildos, en distintas instancias de organización social, comunitaria, consultando respecto a cuál es la opinión que tienen las distintas comunidades de pueblos originarios sobre las materias de norma constitucional. Entonces, esto de las cárceles es un componente más de este gran despliegue de participación ciudadana que se está tejiendo y que se ha ido desarrollando en torno a la Convención. Me parece que es un ejemplo de debate democrático participativo. Perfecto. Exactamente. Oye, ha sido un programa súper interesante, bien educativo, hemos aprendido hartas cosas, sobre todo con respecto a materias que tienen que ver con la Convención Constitucional, porque hay tanto movimiento, hay tanto flujo de información que de pronto es muy interesante puntualizar en ciertos aspectos para ir aclarando la discusión. Sobre todo, yo leía comentarios de todo tipo con respecto a esta iniciativa de ir hacia las cárceles, hacer los cabildos. Mucha gente decía, ¿por qué le piden la opinión a los presos si son delincuentes? ¿Qué más da su opinión? Pero también, por otro lado, por ejemplo, el mismo ministro Larraín dice que este convenio es una especie de incentivo que va en la línea con la reinserción, y hay gente que así lo dice. O sea, hay gente que está cumpliendo condena por sus delitos y son súper conscientes de que lo hicieron mal y que cuando salgan no lo van a seguir haciendo y que su pasado no los define, o sea, su pasado delictual no los define en cómo son ellos ahora, en cómo ven la vida ahora. Entonces, por eso es importante también que se den estas oportunidades para que todos se sientan parte, y así nosotros también ayudar a la reinserción de mucha gente que sí tiene la verdadera voluntad de hacer las cosas distintas una vez que está afuera. De formar parte todos de una sociedad más sana, más equitativa, también hay que repetirlo siempre. Y justamente dar la tranquilidad de que también hay como un proceso de la persona privada de libertad que tiene pésima conducta en el centro penitenciario, no va a formar parte de esto. También hay un tema de ver la conducta de ellos, cómo se están comportando. Entonces, hay un proceso bien completo que los invitamos a que se informen. Yasna Levín, más magistral que nunca hoy día. Pero magistral nivel 10. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, fue un placer. Monty, nos vemos entonces mañana, pasadita a la medianoche, 12:30 horas de la madrugada, en otro capítulo de Así Somos. Que descansen.